Quiero presentarme. Hola, soy el pastor Eric Servín, para los que a lo mejor no me habían reconocido o los que no me conocen. Bienvenidos todos aquellos que se estén conectando. Estamos haciendo esto que es épico para Horizonte Ciudad de México, una reunión virtual donde nos estamos quedando en casa, siendo obedientes a la instrucción de la sana distancia, incluso entre nosotros, pero también nos estamos vinculando por medio de estas plataformas. Te agradezco mucho el esfuerzo que estás haciendo en poder estar con nosotros ahí en tu casa. Saludos a todos los que están ahorita conectados, los que hace un momentito no estaban. Bienvenidos, familia Centeno, también a Adriana. ¿Quién más? Ya saludé a varios. Eh, Vale Rincón, Berenice y Daniel, Maribel, también Gretel, uno que se llama iPad, que no sé de quién sea. Bienvenidos todos. Creo que ya los saludé a la mayoría. Vamos a comenzar entonces. Qué bendición es sentarse a la mesa del rey. Sentados a la mesa del rey. Es un estudio que estoy profundizando un poco más respecto al audio que les mandé y les proporcioné a ustedes en días pasados respecto a la Pascua. Quiero el día de hoy ponernos en las manos de Dios y en su palabra para ver cuál es el significado de la Pascua y por qué es tan importante para los cristianos, para ti y para mí. Quiero que este concepto de Pascua quede lo más claro posible durante esta temporada para que si surgen algunas preguntas, ya sea de ti mismo, de tus hijos o de tu familia, que puedan entonces también ser contestadas. En su mayoría, sin embargo, sabemos que es Dios quien el único, a través de su Espíritu Santo, que puede traerte revelación en las cosas que a lo mejor nos cuesten trabajo entender. Como mencioné hace unos momentitos, a los mexicanos nos gusta mucho las fiestas. Si triunfa la selección, hacemos fiesta y nos vamos a celebrarlo. Si alguien cumple años, hacemos pachanga y nos gustan, somos parranderos los chilangos o los mexicanos. Que una carnita asada, que una botanita, que unos tacos y una buena cena. Sin embargo, ahorita con todo esto ha sido de la noche a la mañana algo que se ha tenido que postergar. Sí hemos tenido pues información proveniente tanto del gobierno de la República Mexicana como de las noticias, lo que hemos estado viviendo. Yo no pongo en tela de juicio lo que se esté poniendo a la luz pública, pero porque yo no tengo certeza. Pero en lo que sí tengo certeza es lo que tengo entre mis manos, lo que tú tienes entre tus manos, que es la palabra del Señor. No para que esté ahí resguardada en tu librero o en tu escritorio, sino para que podamos juntos abrirla y que podamos ser deslumbrados. ¿Por qué? Por la luz que irradia la misma presencia de nuestro Señor. Apocalipsis dice, y vi en aquel momento que en el cielo no había un templo, porque su templo era el Señor, Dios Todopoderoso, y también el Cordero. Y vi que esa ciudad que está en el cielo no había necesidad del sol ni de la luna que la alumbre, porque la presencia de Dios ilumina ese espacio. Ahí las puertas no están cerradas de día y ahí no llega la noche. En esa ciudad, en donde tanto se ha hablado detrás de los púlpitos, es esa ciudad en la que tú y yo necesitamos poner nuestros ojos, no incluso en la ciudad, sino quién gobierna esa ciudad. Y quien gobierna esa ciudad es el Rey de los cielos, el Rey de la tierra, que en algún momento va a venir por nosotros. Necesitamos entonces ver un poquito más a trasfondo lo que significa la Pascua. En este sermón quiero dejar muy claro que la Pascua es no tan solo, no es una fábula, sino es una historia bíblica que sucedió, y entonces es un recordatorio para nosotros los creyentes visible de que lo que hizo Jesucristo por nosotros y por
su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y a veces muchos cristianos no comprenden de qué se trata la celebración de la Pascua. Por eso, a través de esto, busco ofrecer un desarrollo de esta idea, de este tema bíblico, teológico, de la forma básica y sencilla, también para que tú y los que están en tu casa puedan no tan solo estar informados, sino transformados en el corazón. El origen de la Pascua, podemos remontarnos a la historia del Antiguo Testamento, en donde según el nuevo diccionario ilustrado de la Biblia, que a lo mejor tú lo tienes en tu casa y en tu librero, define la palabra Pascua como este vocablo hebreo Pesaj, que literalmente significa pasar por alto o por encima, ¿sí? Entonces es también figurativamente mostrar misericordia. Y su primer uso de esta palabra Pesaj, que después se iba a derivar en la palabra Pascua, se utilizó por primera vez en Éxodo 12. Te invito a que vayas ahí a la escritura, a tu Biblia, a Éxodo capítulo 12, esto en la Nueva Traducción Viviente. Éxodo capítulo 12, Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice Éxodo capítulo 12. Lo titula La Primera Pascua. Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón, que eran hermanos. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal, versículo 5, el animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne ni cruda ni hervida en agua. Los caldos no. Asarán al fuego el animal entero por la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no haya comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría de los macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Aquí es, passage, la Pascua, pasar por encima. Y esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar. Cada año de generación en generación deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Esta es una ley para siempre. El contexto de esta porción es de que estaba el pueblo de Israel como esclavo del pueblo de Egipto y sabían ya previamente a esta porción sucedido las plagas, las famosas plagas
de Egipto en contra del faraón. Pero esta última plaga fue la más trascendental, fue la más impactante de todas. A las anteriores habían afectado la salud, la agricultura, incluso también la luz que estaba alrededor, porque había sido una plaga de oscuridad, y también algunos habían muerto, y ranas y todas estas cosas, que era de parte de Dios un castigo para hacer evidente de que esos dioses egipcios no son los verdaderos, no son reales, no son quienes ejercen autoridad, sino es Dios. En la última plaga, a causa del corazón endurecido del faraón, manda la muerte de los primogénitos, como se mencionó aquí. Y no es una instrucción aislada, sino que después Moisés y su hermano Aarón lo comunican. Entonces, aquellos que desobedecieron haber matado a un cabrito o a este cordero y haber puesto su sangre en los dinteles de su puerta, iban a sufrir la consecuencia de esta desobediencia, es decir, la muerte de los hijos primogénitos. No sé si trae a la mente quién sea el primogénito en tu familia o en tus hijos. Yo no soy el primogénito, pero tengo un hijo que él sí podría entrar en esta etapa. A donde voy es lo siguiente: imagínate lo terrorífico, lo trágico, lo lamentable que fue esa noche para algunos cuando pasó y en la mañana se dieron cuenta de que su hijo ya no tenía vida. Escuchar al vecino los lamentos y el llanto de aquellas mujeres que habían perdido a su primogénito y a su hijo. O incluso un canto, me imagino, como de: sí, mi hijo vivió. Hubieron dos escenarios. Ese fue el origen de la Pascua, para que tú y yo podamos ir entendiendo lo que estaba sucediendo en todo esto. Ahora, quiero mencionar, después de haber leído este pasaje, algunos puntos para poder resaltarlo. Dios es el personaje central de esta historia. No es el pan, no es el cordero, Dios es el personaje central de esta historia. Y en nuestras celebraciones, como la que estamos haciendo el día de hoy, quien debe estar en el centro de nuestra adoración debe ser Dios. Una adoración dioscéntrica, porque Dios es el protagonista de toda esta hermosa historia. Él es admirable y debemos de hacerlo visible también con los demás, darle su lugar, no tan solo en nuestro interior, sino también verbalmente, y que las personas puedan darse cuenta: yo tengo una autoridad que es Dios en el cielo, y en la tierra ya cada quien tiene su autoridad. En el caso de la Pascua, es evidente que se trata de una institución divina. Fue la idea de Dios, no fue una invención del hombre. Y también no pasemos por alto ni olvidemos que la Pascua es del Señor. Su propósito y valor están eternamente ligados en la obra de Dios. El primer punto, entonces, lo enfatizo: la Pascua se trata de Dios. El segundo punto que quiero enfatizar ahorita es: en el Antiguo Testamento, la Pascua en esencia era una celebración que miraba al pasado. En el Antiguo Testamento, la Pascua era un evento que miraba hacia el pasado, ¿sí? Dios permitió que se derramara la sangre tanto de los cabritos como de los primogénitos en Egipto, pero al mismo tiempo pasó por alto los hogares de aquellos israelitas obedientes que pusieron en sus dinteles esta sangre del cordero que fue inmolado, que fue asesinado, que fue sacrificado con sus propias manos, ¿sí? Entonces, esta fiesta era un evento que miraba hacia el pasado. El tercer punto que quiero destacar de esta historia de Éxodo capítulo 12 es que celebrar la Pascua era un aliciente o un él motivaba al pueblo para vivir constantemente en fidelidad. Era un recordatorio para la fidelidad de Dios primeramente, porque recordaban los detalles de la salvación de Dios de Egipto. Y entonces, algo que dice un comentarista: en la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía.
¿Qué quiere decir todo esto? Que si este pueblo no tuviera este acto físico y simbólico de la libertad que Dios les dio, tarde o temprano ellos se iban a olvidar de lo que Dios hizo y entonces ellos iban a buscar otras cosas para poder adorar. Es decir, si no buscamos a Dios y le hallamos fielmente, sucede algo que se llama la apostasía. Empezamos a que nuestra conciencia se cauterice y empezamos a aislarnos y empezamos incluso a no tener nuestros tiempos con el Señor. Y Deuteronomio 4 es muy específico respecto a esto. Apostasía, nada más agrego, significa negar públicamente tu fe. ¿Sí? Negar públicamente tus creencias. Deuteronomio capítulo 4, por favor, acompáñame ahí en tu Biblia. Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 9 dice, repito la cita, Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 dice, pero cuidado, asegúrense de no olvidar lo que viste con sus propios ojos. No dejes que estas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. Está hablando Dios a su pueblo al momento de que estaban estaban peregrinando y dice, ten cuidado, que no se te olvide lo que Dios ha hecho, que no se te olvide. Y podríamos sonar repetitivos en las iglesias. Oye, ¿de qué se trató la predicación? Ay, pues de lo mismo, del amor de Dios, del evangelio, de Cristo. Pero definitivamente, Dios sabe que como seres humanos somos tan olvidadizos que nos tiene que repetir una y otra vez la instrucción. Y aquí está siendo muy claro y muy concreto. No dejes que esas experiencias que sucedió en el pasado, de la fidelidad de Dios y la libertad de Dios para con ustedes, se te borren de la mente mientras vivas. Es lo que estaba diciendo. Luego en el versículo 16 de ese mismo capítulo dice, así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase. En el versículo menciona qué tipos de clase podrían ser ídolos, pero yo quiero hacer énfasis. Así que no se corrompan haciendo ídolos de ninguna clase, sea como figura de hombre o de mujer. En esta actualidad y en la época del Antiguo Testamento, qué fácil es hacernos ídolos poniendo a hombres o a figuras públicas como nuestros salvadores o como aquellos que nos pueden ser nuestro salvador funcional, nuestros mesías. Aquí está diciendo, no se hagan ídolos de ninguna clase, ni de hombres, ni de mujeres, ni de cantantes, mi querido millennial, ni de influencers. Y también, ni de animales de la tierra o de aves del cielo, ni de animales pequeños que corren por el suelo o de peces de las profundidades del mar. ¿Sí? No caigan en la tentación de rendirles culto. El Señor su Dios se los dio a todos los pueblos de la tierra. Recuerden que el Señor su Dios, estoy leyendo el versículo 20, los rescató del horno para fundir hierro que era Egipto, para convertirlos en su propio pueblo y en su posesión más preciada. Y eso es lo que ahora son. Palabras del Señor con su pueblo. Me voy a brincar al versículo 30 que dice, en un futuro lejano, cuando estén sufriendo todas estas cosas, finalmente regresarán al Señor su Dios y escucharán lo que Él les dice. Pues el Señor su Dios es Dios compasivo, no los abandonará ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Ese es nuestro Dios. Y si nos olvidamos de todas estas promesas y de las cualidades y las características de Dios, somos propensos a apostatar de nuestra fe, a olvidarnos y a decir, ay, ya no vale la pena seguir viviendo como cristiano, ya no vale la pena seguir leyendo la Biblia, ya no vale la pena, no ha pasado nada. Y Dios no puede negar su propia esencia, no puede negarse a sí mismo. Y si Él está prometiendo aquí que Él es un Dios compasivo y que no te abandonará, ni que te destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados y que incluso puede hacerlo contigo el día de hoy, si no has puesto a tu Señor como Rey y Salvador, también puedes tener esta promesa para tu vida. Entonces,
Celebrar la Pascua era un recordatorio para, diríamos los de Horizonte, de manera muy coloquial, para no irse por las tortas. Entonces, es un acto físico para que mi conciencia, mi mente, mi cuerpo haga un acto público en donde está depositada nuestra fe, ¿sí? Las Escrituras nos muestran que Dios no se olvida de su pacto y de sus promesas, pero comparados con nosotros, vemos que nosotros y el pueblo de Israel constantemente olvidaba las obras de Dios y inevitablemente se volvían a la idolatría. Instituir la celebración de la Pascua, entonces permite que nuestra fe se preserve y nuestra obediencia al pacto que estamos llamados a recordar y recordar las maravillas de la redención. Ahora, en esta Pascua necesitamos entonces resumirlo en estos dos. La Pascua, perdónenme, que se vivía en aquella época. La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios con su pueblo. Bien pudo fulminarlos a todos los primogénitos sin previo aviso, pero dio una salida. Entonces es una celebración de la amorosa obra de Dios para con su pueblo, que pasó por alto a israelitas imperfectos y pecadores por medio de la sangre de ese cordero. También el propósito de esta celebración era conmemorar, hacer una conmemoración de que nuestra fe está depositada en Dios. Quiero avanzar en esto, que ya lo vimos en el Antiguo Testamento, cómo se celebraba. Ahora en el Nuevo Testamento, la Pascua significaba la certeza de la redención y anhelar comunión. Anhelar comunión. Me encanta cuando estaba preparando todo esto, cómo Jesucristo también estaba siendo obediente a estas leyes que su padre había hecho siglos antes, y entonces la Pascua judía que Jesucristo celebró durante estas fechas, pero hace siglos atrás, la Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro precioso Jesús. Él utilizó la fiesta más importante judía, como el punto de partida para la institución de la cena, la Santa Cena y la inauguración del nuevo pacto con su sangre. Quiero brincarme ahora a Lucas 22. Lucas 22, por favor, acompáñame allí en tu Biblia. Lucas 22, versículo 14, dice así. Lucas 22, 14. Recuerda, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Cuando llegó la hora, esto en un contexto de Jesucristo cenando con sus discípulos, cuando llegó la hora antes de que fuera arrestado, y cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa, así como ustedes, que algunos están sentados ahí con toda su familia, con todos sus hijos sentados a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Jesucristo no tan solo estaba haciendo superficialmente esta celebración, sino nota aquí con cuánto amor está diciendo: he tenido mucho deseo de comer esta Pascua con ustedes, sentados a la mesa del próximo rey. Estaban todas estas personas. Versículo 16. Perdón, esto me conmueve ver cómo Jesucristo también tenía este anhelo de comunión con sus discípulos. Pero ahora, versículo 16, les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena, versículo 20, tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo.
Ya no iba a ser por medio de la ley mosaica. Aquí está anunciando Jesucristo un nuevo pacto de entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. En este punto Jesús todavía no había derramado ninguna gota de sangre en la cruz y ya estaba confirmando de que Él iba a ser crucificado, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Qué hermoso declaración en una cena. ¿Te das cuenta? No era una fiesta simple y común. Había un profundo anhelo de entrar en comunión entre Dios y su creación. Así, imperfectos, así, pecadores. Dios es para Dios es un momento anhelado el que podamos tener comunión con Él. Jesucristo aquí entonces ya estaba modificando de cierta manera la Pascua, le estaba dando un nuevo significado. Ya no era el cordero físico que libró a Israel, sino ahora era este cordero que quita el pecado del mundo que anunció Juan el Bautista. Este cordero, el Salvador, el Hijo del Hombre, el Cordero de Dios sin mancha, que con su cuerpo y su sangre iba a otorgar eterna redención a todo aquel que creyera en él. Esta escena que Jesucristo está trayendo a la mente ya no está viendo más al pasado, ya no está viendo más a la esclavitud temporal de Egipto, sino a un sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, nuevamente, quien entregó su vida y derramó su sangre en aquella cruz para darnos una libertad eterna y redimirnos ya no de Egipto, no de la esclavitud de un gobierno, sino del pecado, de una vez y por todas. Jesucristo, según Hebreos, dice que ese fue el pecado, el cordero que se ofreció una sola vez para redención de todos los pecados. Imagínate entonces si pudiéramos acumular los pecados tuyos que cometiste el día de hoy, más los que cometiste durante la semana, más los que cometiste durante el mes, más los que cometiste durante toda tu vida, esos sumados con los que harás en el futuro, más con los que están ahorita viviendo, más los que estaban viviendo en aquella época, todo el pecado de la humanidad estaba cayendo sobre Jesucristo para hacerse maldito, colgado en ese madero. Y la santa ira, la instrucción de poder condenar al pecado, y mandarlo a la muerte, entonces estaba recayendo sobre los hombros de Jesucristo. Ese gran peso de la santa ira de Dios estaba cayendo o estaba a punto de caer sobre este cordero, que nunca pecó, que nunca fue culpable, que nunca tuvo ninguna mancha. Jesucristo le estaba dando un nuevo concepto a la Pascua. Y estos dos elementos, la copa y el pan, que sí son elementos físicos que Jesucristo hizo en esta Santa Cena. Ahora nosotros ya no necesitamos sacrificar un cordero ni derramar sangre tampoco para ser salvados. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros. Jesús fue sacrificado por ti, por mí, por tus hijos, por mis hijos, en aquella Pascua, de una vez y para siempre, y con ello obtuvo eterna salvación para todos nosotros, para el pueblo. Hebreos capítulo 10. Una celebración que no solo es de muerte, sino que también celebra la resurrección. Podemos celebrar los cristianos el día de hoy gozosos esa crucifixión del Mesías, porque proclamamos la resurrección de ese Cordero. Él ha resucitado y Él resucitó de una vez y por todas. Es lo que celebraríamos el día de mañana como el domingo de resurrección. Y Él está a la diestra del Padre, según el Nuevo Testamento, en Lucas, en Hechos. La palabra nos deja ver que Él vendrá otra vez. Él nos llevará consigo para gozar entonces, ya no una cena con pan y con vino, sino para que tú y yo podamos sentarnos a su mesa y poderlo ver cara a cara, y que nuestro mayor deseo sea el mismo y gozar su presencia para siempre. Podemos celebrar gozosos la muerte de nuestro Mesías porque proclamamos
su resurrección. Eso es nuestra mayor esperanza. Una última mirada a la Pascua y con esto me estoy perfilando al final de mi sermón, es en Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 11, por favor acompáñame ahí. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Nuevamente, esto en la Nueva Traducción Viviente. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 26. Después de lo que sucedió la pasión de Cristo y de que murió y resucitó al tercer día, como las Escrituras lo dicen y como lo habían pronosticado, entonces Pablo entiende de que eso para nosotros los cristianos y para su iglesia cobra un sentido muy importante, muy valioso, y le escribe estas palabras a una iglesia que está en Corinto. Primera de Corintios, entonces, está recibiendo estas palabras del Señor en este tenor de Pablo. El nuevo pacto, la Santa Cena, no debe tomarse a la ligera. Versículo 26 dice, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Estas son palabras duras. Dice, por esta razón, porque se ha consumido la Santa Cena indignamente, entonces cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para Dios sobre sí mismo. Si nos examinamos a nosotros mismos, es entonces que podemos ejercer una buena celebración de la Santa Cena, no a la ligera. Es por eso, mi querido hermano, que estás ahorita ahí sentado con los tuyos, que conoces a tus hijos, que conoces a los que están ahí y que te conoces a ti. Si realmente has podido experimentar este amor de Dios y has podido experimentar y que tu conciencia y tu espíritu hayan tenido una una revelación de parte del Espíritu Santo a tu vida, a tu espíritu, entonces es ahí en donde tú has podido experimentar una nueva vida. Pero si no lo has hecho, te pido que te abstengas. Es un privilegio para aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo, en el Mesías. Pero no te quiero dejar ahí simplemente como un hijo de Faraón que no tuvo escapatoria. Quiero guiarte, mi querido jovencito, mi querido niño que me estás viendo. Si tú nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, creo que hoy es un buen momento. Querida jovencita que me estás viendo, ahí es en el momento en el que tú necesitas hacer una decisión, la decisión más importante que vas a hacer en tu vida. Seguir o no a Dios. Y ahí, persona adulta, si también crees que no has seguido a Dios de forma digna, también ahí te invito a que hagas una introspección, un análisis de lo que sucede en tu conciencia y poder arrepentirnos para poder celebrar esta Santa Cena de una forma digna. No porque seamos dignos, sino porque Jesucristo nos limpió con su sangre. Quiero invitarte ahora a que tomemos un minutito para reflexionar en lo que nuestra vida ha caminado durante estas semanas de cuarentena. ¿Ha sido una vida que le ha dado gloria a Dios por lo que hacemos? ¿Ha sido una vida que le ha dado gloria a Dios por lo que sentimos, pensamos o deseamos? Te invito ahí a que tomes un minuto a una reflexión para que podamos celebrar la muerte y la resurrección de Cristo y decir, Jesús nos va a invitar a su mesa cuando Él vuelva y ahí podremos verlo cara a cara. Tómate un momentito de reflexión.
Mi Señor Jesucristo, gracias porque una y otra vez las muestras de tu amor quebrantan nuestro corazón. En cómo entonces tú, siendo perfecto, te entregaste por nosotros, mexicanos tan imperfectos, humanos tan imperfectos, pecadores, que somos tan propensos a olvidarnos de nuestras propias palabras y tan propensos a generar ídolos de personas, de hombres, de mujeres, de animales, de cosas. Y aún así, Señor, ¿has decidido poner tus ojos sobre nosotros? Eso es maravilloso. Porque entonces tu evangelio, el evangelio de gracia, no vino a salvar a aquellos perfectos o que se creen perfectos, porque ninguno de los que estamos aquí lo somos. Gracias porque tú no viniste a salvar a los sanos, sino a los enfermos. Gracias, Señor, y sé y reconozco que aún nos queda mucho camino que seguir en conocerte y en profundizar en tu amor. Pero permítenos el día de hoy, Señor, ser agradecidos por lo que tú hiciste en aquella cruz del Calvario. Cuando entonces todo se tornó oscuro al momento de tu muerte, cuando hubo llanto y lamento, que incluso hasta la tierra gimió a causa de ver crucificado al Mesías, en donde momentánea o levemente hubo una separación entre la deidad y Cristo, en donde Jesucristo entregó su vida por amor. Señor, gracias porque hoy también podemos darle la oportunidad a otros de recibirte en su corazón. Habla tu Espíritu Santo ahí a la vida de estos jóvenes. En el nombre de Jesús. Ahora, si tú no has recibido a Jesucristo en tu corazón, yo sé que una oración no te va a salvar. Yo sé que la oración del pecador no es la que va a determinar tu eternidad, pero sí pueden darte una guía para poder reconocer al Señor y tu Salvador en tu corazón. Así que permíteme ser tu guía en la oración, en tu oración el día de hoy, para que puedas entonces reconocer tu pecaminosidad y que Dios es el único que puede salvarte de la muerte eterna. Así que ahí en tu lugar, no es necesario que levantes tu voz ni que levantes tu mano. Ahí en la intimidad, tú que me escuchas, jovencito, niño, jovencita o adulto, te presto mis palabras y ora ahí en tu corazón. Te presto mis palabras. Si eres valiente, te animo a que levantes tu voz, porque nadie de los que estamos conectados te escucha, pero los que están contigo sí, los de tu casa, para que entonces lo que suceda en tu corazón pueda confesarlo tu boca. Si eres valiente, te reto y te animo a eso. Hago un llamado a que lo hagas de una manera pública. Así que te invito a cerrar tus ojos, ya sea que lo hagas en silencio o de manera en voz alta. Cierra tus ojos. Jesús, reconozco que el día de hoy, hasta el día de hoy, he vivido a mi manera. Me he pensado que voy en un camino correcto y que tengo vida, cuando en realidad he sido un pecador y estoy muerto. Estoy separado de ti a causa de mi pecado. Pero hoy reconozco y quiero entender que no es por mis méritos ni por mi rendimiento que tú salvas, sino que tu salvación es gratuita y puedes salvar mi vida y mi alma por gracia. Transforma mi vida, perdona mis pecados y ayúdame a vivir una nueva vida. Ya no quiero hacer mi voluntad. Solo me topé con problemas, solo me topé con más pecado. Límpiame por medio de tu sangre preciosa y que sea no mi esencia, sino que sea la esencia de Cristo
en nosotros. Como Juan 3:30 lo dice, que seas más tú y menos nosotros. Escóndeme detrás de tu cruz y hazme como un hijo tuyo, como una hija tuya, que tendrá el privilegio de sentarse a tu mesa, a la mesa del Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces a pasar a la celebración de la Santa Cena, en donde te invito ahí que puedas tener a la mano los elementos. ¿Sí? Toma en tus manos primeramente el pan que fue inmolado, que representa el cuerpo de Jesucristo ahí en la cruz, y vamos a orar. Te invito a que cierres tus ojos porque voy a leer esta porción bíblica en 1 Corintios. Pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a comer el pan. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Ya no la ley. Dice, hagan esto, es un acuerdo confirmado con mi sangre, hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Bebamos pues. Pues cada vez que coman y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Invito a mi hermano Edén a que nos pueda dirigir en una alabanza. Mantengamos nuestros ojos cerrados. Y si gustas, puedes ya sea levantar tus manos o ponerte de rodillas para poder adorar a nuestro Dios. O permanecer de pie, como gustes. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la lleva. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y
y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llevo a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara. Aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aunque seguiré mirando mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame orar pegado a tus heridas y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que esperando este momento toda mi vida. Jesús, el Hijo de Dios, vino del Padre, se hizo hombre y nació de una virgen. Vivió una vida perfecta, realizó milagros, perdonó pecados y su caminar estuvo caracterizado en todo tiempo por su amor. Jesús vivió una vida intachable, convirtiéndose en nuestro sustituto perfecto y sin tener pecado alguno. Por nosotros se hizo pecado y fue crucificado sufriendo el abandono del Padre. Pero al tercer día, oh glorioso tercer día, nuestro Señor resucitó. Lo hizo para nunca más volver a morir y celebrar la última cena contigo a su mesa. Sentados a la mesa del Rey. Que Dios bendiga su palabra, que Dios te bendiga. Gracias por haber tomado este tiempo. Espero que haya sido de mucha bendición el pasar tiempo juntos durante esta Santa Cena, esta celebración de Santa Cena. Y te mando muchos abrazos, te mando incluso, tengo tantas ganas de verte y de poder convivir contigo, pero sabemos de que Dios está entre nosotros, con nosotros y por nosotros. Así que esperamos ansiosos en el que Jesucristo vuelva. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Gracias.